Hola mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Discursos y Profetas. Hoy tenemos nuestro último programa del año y qué mejor terminar este programa o terminar este año que con las palabras de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Él nos enseña a través de un discurso poderoso con el cual cerró la Conferencia General de octubre, que Dios prevalezca, que nosotros podemos hacer de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo el centro de nuestras vidas. Sé que este discurso les va a agradar mucho y que va a llenar nuestro corazón con muchas expectativas y esperanzas para este año que termina, pero sobre todo para el año que empieza. Bienvenidos al programa Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Bienvenidos a nuestro programa Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Y empezamos este hermoso discurso de nuestro presidente Russell M. Nelson con estas preguntas que están en el epígrafe del discurso. ¿Estás dispuesto a dejar o estás dispuesta a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? Estas preguntas son muy personales y tienen que ver con cada uno de nosotros, con nuestro albedrío, con nuestra decisión de seguir o no a Dios. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad, de manera individual y luego de manera influyente en nuestras familias o en nuestros círculos sociales más cercanos, tomar la decisión de si Dios va a prevalecer en nuestra vida, si haremos de Él realmente la influencia más importante. Y si es así, si tomamos esa decisión, entonces realmente su influencia y su poder dirigirá nuestra vida. Y el presidente Nelson nos cuenta cómo, haciendo un estudio de todo lo que es el recogimiento de Israel, de pensar en él, de trabajar en él durante tantos años, llega a una conclusión gracias a dos eruditos hebreos y entiende completa y plenamente el significado de una palabra que él ama. Esa palabra es Israel. Y nos explica en sus sencillas y hermosas palabras lo que significa Israel. Israel es que Dios prevalezca. Por consiguiente, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Ese concepto me conmueve el alma. La palabra dispuesta es crucial para esta interpretación de Israel. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos optar por dejar que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. Me llama la atención de estas palabras del presidente Nelson, que él expresa con mucha ternura que este concepto le conmueve el alma. Mis amados hermanos y hermanas, creo que todos, al sentir y al saber que es nuestra disposición, que es nuestra decisión personal, también podemos ser conmovidos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que nos ha cedido como un don divino el albedrío moral, para que nosotros, con decisión propia, unánime y autónoma, tomemos la decisión de seguirle. Eso realmente, interpretado, no es más que la condescendencia de Dios, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Si lo vemos también un poco más allá, tiene que ver con nuestro potencial divino. Dios sabe de qué somos capaces y que podemos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Él no juega al azar con nosotros, pero sabe quiénes somos. Y como sabe quiénes somos, espera lo mejor de nosotros. Claro que Él también sabe, porque tiene una omnisciencia total, que muchos de sus hijos no iban a acercarse a Él o iban a tomar la decisión incorrecta, pero es parte del albedrío moral de los hombres. Así que Israel antiguo también se desvió
olvidaron los convenios que habían hecho con Dios, apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos, miren la palabra otra vez, dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en su vida. Dios entonces, ¿qué hizo? Los esparció por todos los extremos de la tierra y permitió que ellos fueran literalmente castigados para que aprendieran y algún día reconocieran que Él es su Dios. A pesar de sus transgresiones y de dar la espalda a Dios y a la posibilidad de la vida eterna, Él promete que va a recogerlos en el futuro. De hecho, dice en Isaías: por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. El presidente Nelson nos enseña que todo esto nos muestra cómo, a pesar de que Israel fue esparcido, Él en su promesa de bendecir a todos aquellos que prevalezcan en su nombre, en sus mandamientos y que vivan una vida a la manera de Cristo, prevalecerá en Israel y reunirá a todos aquellos que estén dispuestos a que Él prevalezca en sus vidas. Nosotros somos parte de ese recogimiento porque estamos tratando de que Él prevalezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros círculos. Este recogimiento tiene algo especial y es que se hace a ambos lados del velo, tanto en el lado mortal como en el lado espiritual. Muchas personas sufren tristezas y dolores en esta tierra y se alejan de esta tierra sin haber conocido el Evangelio o habiendo despreciado, en algunos casos, los mandamientos de Dios. Pero nuestro Padre Celestial, que todo lo sabe, hace un convenio con Israel. Y si Israel, que somos todos nosotros, estamos dispuestos a acoger ese convenio, el Señor nos bendecirá y nos permitirá a nosotros unir nuestros corazones al de nuestros padres. Y no hablo solo a nuestros padres en primera generación, sino a todo lo que hay de nuestros padres hacia atrás, para traerlos al conocimiento del Evangelio, de este lado del velo o del otro lado del velo, en el mundo espiritual. El presidente Nelson relata cómo sufrieron una tragedia familiar. Una persona muy allegada a una de sus bisnietas o nietas fallece y ella siente que su fuerza espiritual va a decaer y que puede abandonar al Señor. Y el presidente Nelson le envía una palabra como un mensaje profético. Es un problema de miopía. Entonces, esta chica, a la que él denomina Jill en su discurso, dice lo siguiente: la miopía hizo que me detuviera, pensara y sanara. Esa palabra ahora me llena de paz. Me recuerda ampliar mi perspectiva y buscar lo eterno. Me recuerda que hay un plan divino y que mi papá todavía vive, me ama y me cuida. La miopía me ha llevado a Dios. Y mis amados hermanos y hermanas, y mis amados jóvenes, es que justamente la miopía espiritual es muy similar a la miopía terrenal. La miopía terrenal no nos permite ver todo lo que queremos ver, con la claridad que queremos verlo. La miopía espiritual no nos permite ver los designios eternos de Dios, el plan de salvación en todo su fulgor, en todo su esplendor, todo lo que conlleva para nosotros. Así que cuando reconocemos que la miopía es uno de nuestros problemas, nos podemos acercar a Dios y Él aclarará nuestra visión y nos dará una perspectiva para buscar lo eterno. Presidente Nelson continúa diciendo acerca de su nieta: estoy muy orgulloso de nuestra apreciada nieta política. Durante ese momento desgarrador de su vida, nuestra querida Jill está aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios para con su padre, con una perspectiva eterna para su propia vida. Al elegir que Dios prevalezca, ella está encontrando paz. Nosotros también, si nos damos cuenta de que estamos mirando en el camino equivocado, en la dirección equivocada, o que estamos transitando no por el camino estrecho y angosto, sino por el amplio, por el espacioso, podemos reconocer que nuestra vida está en error y podemos corregir nuestra senda. También el presidente Nelson nos enseña en este discurso que hay muchas personas que desean encontrar el Evangelio y que necesitan que alguien se los muestre.
alguien que esté prevaleciendo en Dios, porque ellos necesitan también que Dios prevalezca en su vida. Presidente Nelson dice lo siguiente en sus palabras: cada uno de nosotros tiene un potencial divino, porque cada uno es un hijo de Dios, cada uno es igual ante su vista. Las implicaciones de esta verdad son profundas. Y aquí el presidente empieza a hacer un llamado de atención serio a todos aquellos que tienen problemas con el racismo o con el desprecio hacia algunas personas. Nosotros no deberíamos participar de ningún tipo de actividad o grupos o personas que promuevan dichas actividades, enseñanzas o posiciones. Presidente Nelson dice: hermanos y hermanas, por favor escuchen atentamente lo que voy a decir. Y siempre cuando los profetas dicen o llaman la atención y hacen un énfasis especial en que debemos colocar atención, me conmueve el corazón, porque es algo profético lo que van a decir. Y esto tiene que ver con la doctrina de Cristo, con la doctrina que vivimos en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él cita lo siguiente: Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos, y no del color de piel. Y me atrevería a decir, cuando él habla de varones o mujeres, o de su género, si son hombres o si son mujeres. Y después de estas declaraciones tan contundentes sobre nuestro pensar, sobre las posiciones políticas o sociales del mundo, y que nos pueden acobijar o atraer a nosotros para alejarnos de la doctrina de Cristo, el presidente Nelson vuelve a hacer esas preguntas. Son varias, que son para que las reflexionemos, para que nos acerquemos, para que entendamos que Él quiere prevalecer en nuestra vida. La pregunta para cada uno de nosotros, independientemente de la raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él? Y aquí hay cosas muy interesantes, mis hermanos, pero supremamente interesantes. Nosotros debemos dar oído a la voz de Dios sobre cualquier otra voz. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Él necesita que hagamos, a colocarlo como una prioridad en nuestra vida. Prioridad significa primero. Lo primero debe ser para Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar que Él realmente influya en nuestra vida? ¿Que Él prevalezca en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a permitir o a guardar sus mandamientos y convenios y que ellos influyan en nosotros y en lo que hacemos cada día? Porque, mis hermanos, esta lucha de conversión, este proceso de conversión es diario. Nadie podría ponerse una meta que fuera ambiciosa y dijera: voy a dejar que Dios prevalezca en mi vida durante 5 años. Seguramente puede incumplir esa meta. Seguramente puede fracasar en esa meta de largo tiempo. No porque no pueda lograrla, sino porque es difícil de medir. Pero cada uno de nosotros podría colocarse una meta diaria para que Dios prevalezca en nuestra vida. Para Dios no hay cosas imposibles. Y tal vez pensamos: bueno, yo me puedo colocar una meta de toda la vida, y está bien. Nos podríamos colocar una meta: desde hoy hasta el final de mis días, Dios prevalecerá en mi vida. Y haré que eso sea posible día a día, guardando sus mandamientos y permitiendo que sus convenios influyan en mi vida. Y termina el presidente Nelson diciendo lo siguiente, como con una voz de consuelo, de ánimo, de fuerza para todos nosotros:
Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel, tantas otras decisiones se vuelven más fáciles. Tantos problemas dejan de ser problemas. Sabes cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabes qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabes lo que quieres lograr. Sabes el tipo de persona que realmente deseas llegar a ser. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita fe y valor para dejar que Dios prevalezca. Se necesita un trabajo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un esfuerzo constante y diario para desarrollar hábitos personales, para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo y buscar y responder a la revelación personal. Nuevamente el presidente hace énfasis aquí en varias cosas. Si nos acercamos a Dios, sabremos a dónde acudir, sabremos con quién asociarnos, sabremos qué lograr. Podremos tener un gozo espiritual, pero eso requerirá que nos esforcemos de manera rigurosa y constante. Día a día, dice el presidente Nelson, un esfuerzo diario. Termina el presidente diciendo, ¿y cómo se siente el Señor en cuanto a las personas que permitirán que Dios prevalezca? Nefi lo resumió bien. El Señor ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí, Él amó a nuestros padres e hizo convenios con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob, y recuerda los convenios que ha hecho. ¿Y qué está dispuesto a hacer el Señor por Israel? El Señor ha prometido que peleará nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bien, mis amados hermanos y hermanas, este discurso es poderoso y espero que haya sido de mucho agrado para nosotros. Me uno al testimonio del presidente Nelson. Dios realmente es un Dios de milagros y quiere prevalecer en nuestras vidas. Qué hermoso discurso que hemos compartido con el presidente Nelson. Gracias, mis hermanos, por haberme acompañado el día de hoy en este programa y durante todo este año. Quiero recordar una parte que se encuentra al final del discurso. Veremos milagros en nuestra vida este año si ponemos en práctica estos consejos que nuestro presidente Russell M. Nelson nos ha dicho, nos ha dado con tanto amor. Veremos milagros si realmente nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo prevalecen en nuestra vida. Chao, mis hermanos, un abrazo de Walter Posada, desde aquí, desde el aula de Ben Siguen. Que estén muy bien. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ben Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.